no quieres es ya. Al oír su tierna voz llamar, aún así con amor de que esperar. Cuéntale que mi vida yo di por él, que mi sangre yo derramé en angustia y soledad. Oh sí, cuéntale, cuéntale, cuéntale que mi amor sigue siendo fiel. Amén. Si me busca y estaré en aquel mismo lugar. La, la, la. La, 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 la. Sí, Señor. Y el amor de Dios sigue tocando a tu corazón. Vamos, cuéntale, cuéntale, cuéntale. Cuéntale que mi vida yo di por él, que mi sangre yo derramé, aleluya, en angustia y soledad. Sí, cuéntale. Si me busca y estaré en aquel mismo lugar. La, la, la. Sí, Señor, tu gran amor sobre nosotros, Dios. La, 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 la. Qué hermoso es adorar a Dios y sobre todo entender que aunque te alejes de Él, que aunque te apartes de Él, que aunque te vayas de su lado, su amor siempre estará vigente para ti, porque con amor eterno te he amado, dice el Señor. ¿Cuántos le damos un aplauso a Cristo precioso? Bendito eres ahora y siempre, mi Señor. Gracias, Padre, gracias, 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 Señor Jesús. Amén. Y yo quisiera, a manera de introducción, que nos pongamos de pie y oremos por todos aquellos hermanitos que andan alejados de Dios, en México, en Guadalajara, en Estados Unidos, en Tabasco, en muchos lugares. La Biblia contempla ese particular y nosotros, la iglesia, siempre tenemos que tener en el corazón el presente de esas personas, de esos hermanitos en Cristo que se alejaron de Dios. Sabes, muchos de ellos ahora están peor que antes, quiero que lo sepas. Dice Job ahí: yo te voy a, cuando tú te restaures, te voy a dar más, te voy a bendecir, te voy a ayudar. Y ahorita hay hermanitos, mira, que a lo mejor estaban en el alcoholismo, vinieron a Cristo, fueron libres, y ahorita no solamente están en el alcoholismo, están en la drogadicción, están en la delincuencia. Es peor. Dice la Biblia que cuando tú dejas la casa vacía y no la llenas de Dios, te descuidas, vienen otros demonios más, 7, 8, 9, 10 demonios, y entonces ocupan ese lugar. Y hay personas, hermanitos, que la oración de nosotros puede ser factible para que ellos vengan a Cristo, para que ellos regresen al Señor. Oremos. Padre Santo, la Biblia habla de tantos casos, Dios, de hombres y mujeres que se alejaron de ti, que cometieron, Señor, faltas, agravios, errores, y que tuvieron que ser procesados a través de una restauración. Y que ahí es donde tú, Dios, quieres ministrarnos a través de ese Espíritu Santo tuyo. Oramos por todas las personas. En cualquier iglesia hay hermanos alejados. En cualquier ciudad hay cristianos que se han apartado. En cualquier país, en el mejor de los países, hay creyentes que se han ido al mundo, que han regresado atrás.
Pero es por ello, Padre, que la iglesia debe estar en oración por cada uno de ellos, oh Dios, con el ánimo, el deseo de que ellos de alguna manera regresen. Por eso, a través de esa unción del Espíritu Santo, nosotros queremos adorarte, Padre. Queremos bendecirte. Queremos adorar y reconocer tu santo nombre, Padre. En el bendito nombre de Jesús, porque tú vives y reinas, ahora y siempre, Padre. Bendito Dios. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, sanando mi ser. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, cambiándome, sanando mi ser. Mi espíritu y mi alma estás llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma estás llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, inundándome, sanando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser. Mi espíritu y mi alma estás llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Muy bien, mi vida nunca más, qué hermoso, hermanitos, será igual. No, cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, dile: mi espíritu y mi alma estás llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual, será igual. Gracias, Padre. Pide al Señor que te llene de su Espíritu Santo, hermanito, que te dé la paz de Cristo, que cuando tú sientas desanimarte, alejarte, te sostengas con Él. Él es tu soporte, Él es quien te sostiene. Por eso, deja que el Espíritu Santo esta tarde, a través de tu oración, de tu clamor, de tu necesidad, Él te abrace y no te deje caer, y no te deje apartarte, y no te deje que te alejes de Él. Él te quiere en su redil. Por eso, tómate de su mano y que su Espíritu Santo te esté llenando tu ser. Decimos: tu espíritu, mi espíritu y mi alma estás llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Aleluya. No será igual. Mi espíritu y mi alma estás llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más. Así es, mi
maravilloso es nuestro Señor. Amén. Tomen sus lugares. Gracias, muchachos. Me falta mi computadora, no la tengo aquí. No sé quién me la podrá dar. Gracias. Bueno, esta tarde vamos a iniciar, miren, ustedes abran conmigo primero a los Corintios capítulo 11 y vamos a ir hasta el domingo. Haz de cuenta que ya estamos en el domingo, ¿no? Tú y yo ya llegamos, estamos descansaditos, terminó ese tiempo del fin de semana y llegó el domingo, ¿verdad? Y ese domingo nosotros tenemos la necesidad de, Eliusito, bájale tantito, mijo, por favorcito, eso, para yo poder expresar así sentimiento, muy bonito. Entonces, ya llegamos al domingo, ya están los diáconos con las mesas, ya están las copitas, está el pan que no tiene levadura. Ayer platicaba con el hermanito Hilario, me decía incluso hoy en la mañana que para él es un privilegio preparar el pan sin levaduras para celebrar la Santa Cena o la comunión. Ya estamos aquí, ya están las mesas aquí, que lo que va a pasar el domingo y lo que pasa una vez al mes. Y entonces yo, el pastor, ¿verdad?, les voy a ministrar la comunión. Y yo les voy a ministrar, bueno, de acuerdo a como la Biblia dice. Entonces yo les digo en primer lugar, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y entonces todos tomamos el pan y entonces lo introducimos a nuestra boquita y entonces estamos en esa meditación y empezamos a orar y a entender que ese pan que tenemos en nuestro paladar está representando el cuerpo de Cristo que fue ofrecido en un sacrificio, en una cruz, lacerado por unos clavos sobre sus manos, sobre una corona de espinas, sobre unos clavos en sus pies, una lanza que atravesó su costado que derramó hasta la última sangre, y entonces su cuerpo ofrecido en ese sacrificio ahorita simbólicamente está en nuestra boca. Lo vamos desintegrando y lo pasamos. Después el ministro, ¿verdad?, toma el versículo 25 y dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y entonces bebemos la copa, ¿verdad? Ahí yo hago una oración. Me encanta mucho decir lo que dice el libro de los Hebreos, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, tiene que haberse derramado la sangre desde los tabernáculos y el Antiguo Testamento. El cordero tenía que ser sacrificado y luego su sangre tenía que ser ofrecida para la expiación y el perdón, la redención de nuestros pecados. En el caso de Cristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado, pero toda su sangre tuvo que ser derramada y escurrida en aquel monte de la calavera hasta que su última gota fuera derramada, para que así la humanidad encontrara el perdón de pecados. Bueno, yo hago una oración, aplicamos la sangre de Cristo a los enfermitos, a aquellos que están con muchos problemas, que son atacados, porque la sangre de Cristo que fue vertida tiene tanto poder que el diablo tiene miedo con el simple hecho de tú decir: la sangre de Cristo tiene poder. Bueno, ya terminamos la ceremonia, empezamos a cantar, pero el apóstol San Pablo allí, si tú te sigues conmigo, en el versículo 27 dice: pero de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come, este es el versículo clave, el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, hablando de morir, muchos están muertos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reunáis a comer, esperaos unos a otros. Y toca otro tema. Ahora, te explico versículo por versículo. Entonces, el apóstol Pablo le dice a la iglesia:
De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del sacrificio de Cristo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso, hermanitos? Bueno, miren, si nosotros participamos del sacrificio de Cristo a través del pan y la copa, pero en nuestra vida espiritual hay pecado, hay rebeldía, estamos alejados de Dios, lo que nosotros estamos haciendo es tener en poco el sacrificio de Cristo. O sea, nos estamos burlando del sacrificio que Él hizo en la cruz. O sea, para nosotros el hecho de que Él haya muerto, ¿verdad?, y que nosotros querramos de una manera irónica o burlona comer el pan que representa el cuerpo de Cristo y beber la copa que representa la sangre de Cristo, entonces para nosotros eso es como una burla. Y entonces dice el apóstol que si nosotros lo hacemos así, sin estar en paz y en comunión con Dios, nosotros seremos culpados del cuerpo y de la sangre de Cristo. Él ya nos perdonó, Él no culpa a nadie de su sacrificio, lo hizo voluntariamente, lo hizo porque tenía que pagar un pecado, el pecado de nosotros. Pero cuando nosotros no valoramos ese sacrificio, entonces ahora sí Él nos mira con toda la esencia pecaminosa que se tiene que mirar a los seres humanos. Él cuando nos mira a nosotros, nos mira a través del Cordero de Dios. Pero cuando no mira el Cordero de Dios expiando nuestros pecados, entonces mira que nosotros somos realmente considerados a juicio por haber sido tan pecadores. Y entonces dice Pablo adelantito que muchos se enferman porque se burlan de Dios y otros incluso hasta se han muerto por beber y comer indignamente el pan y el vino. Ahora, me gusta mucho explicarles aquí rapidito el versículo 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa. O sea, pruébese, o sea, examínate, cómo está tu vida espiritual, cuánto pecado hay en tu vida, estás desobedeciendo, hay rebeldía, hay maldad en ti. Bueno, examínate antes de participar. Y luego dice el verso 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, o sea, sin entender que el sacrificio de Cristo fue para eso, entonces está comiendo juicio y está bebiendo juicio. Y dice, por lo cual hay muchos enfermos debilitados entre vosotros y muchos hasta están muertos. Ahora, ¿qué quiere decir eso, hermanitos? Quiere decir que la Biblia contempla, Dios contempla que hay muchas personas que pertenecen al cuerpo de Cristo, a la iglesia, ¿verdad?, pero que su condición espiritual no es la apropiada en cuanto al sacrificio que Cristo realizó en la cruz. Por eso el apóstol dice, si tú eres un cristiano, hermanito, antes de participar de la comunión con Cristo, primero examínate y date cuenta, ¿verdad?, que si tú estás en condiciones de participar, lo hagas. Porque si no estás en condiciones de participar, tú necesitas ayuda, tú necesitas que te ministren. Mira, yo por ejemplo, lo que yo hago ese domingo a la iglesia, pues nos ponemos de pie todos, ¿no? Y entonces los diáconos ya están aquí con las mesas, y entonces yo le digo a los hermanitos, vamos a bendecir estos simbolismos del cuerpo y la sangre de Cristo. Ya oramos, y entonces ya estando de pie, yo muy respetuosamente, porque nosotros no podemos hacer una mofa, ni nosotros nos toca el juicio de esas personas que no van a participar porque hay algo malo en su vida. Yo respetuosamente le digo, mira hermano, si tú que tienes ya conocimiento y madurez de lo que la Biblia dice al respecto, no vas a participar, te entendemos. O sea, toda la iglesia estamos entendidos que puedes estar pasando por pruebas, por desánimos, por momentos difíciles, así que yo te voy a invitar con todo mi amor y mi respeto a que tú tomes tu lugar. Y entonces varios hermanitos se sientan y toman su lugar. Algunos están agachados, ¿verdad? Otros, bueno, pues la misma crisis espiritual los lleva a pensar cualquier cantidad de cosas que no tienen nada que ver con su vida espiritual. Pero hay otros que de ahí, de ese es el tema que yo quiero hablar, hay otros que empieza su corazón y su mente a ser redargüidos por el Espíritu Santo. Y hay algunos, yo he visto algunos desde aquí, que ahí sentados, al no tomar la copa y el pan, empiezan a ser quebrantados. De ese tipo de situaciones, ¿verdad?, es de la que vamos a hablar esta semana. Cómo restaurar a una persona que ha caído en pecado.
cómo ayudar a una persona que se ha alejado de Dios, que ahora incluso su vida cristiana deja ya mucho que decir, que incluso muchos familiares le han llegado a decir: oye, tan cristiano que tú eras y mira cómo estás ahora, cómo te comportas, cómo te expresas de la iglesia, cómo te expresas de los hermanos, porque déjame decirte, se da una crisis tan tremenda, ¿verdad?, que después tú empiezas a vociferar, empiezas a blasfemar de Dios, por supuesto, primero de Dios, y después empiezas de aquel que carga una Biblia, de aquella iglesia que se reúne para alabar a Dios, y se denota una crisis, hermano, muy patética, una tremenda enfermedad espiritual que por supuesto necesita ser tratada. O sea, lo que la Biblia habla de ese particular, habla de una restauración. Si tú no eres restaurado, puedes pasarte de listo, ¿verdad?, camuflajeándote entre los cristianos, pero en realidad a Dios no lo vas a engañar, y tarde que temprano Dios te va a sacar a la luz. Y si no es, hermanito, que van a llegar problemas a tu vida hasta que te des cuenta que estás tratando de engañar a Dios. Una persona que se aleja de Dios necesita restauración, necesita atención, necesita un trato, necesita ayuda. Yo, por ejemplo, aquí en la iglesia, yo veo muchos hermanos que caen en pecado, veo muchos hermanos que le fallan a Dios, veo hermanos que tienen conductas peores que las de un pagano, con todo respeto lo digo, peor que un mundano. Y a veces yo estoy esperando el momento en que ese hermano reconozca y diga: ¿sabes qué, pastor? Yo necesito ayuda porque yo estoy pecando, porque yo soy pecador, porque yo me estoy alejando de Dios. Y cuando eso sucede, hermanito, el pastor no te va a juzgar. Nosotros no somos nadie. Tú puedes preguntarle: mira, yo he estado aquí casi, por decir así, 34 años y jamás ha venido un hermano con un corazón quebrantado conmigo a pedirle ayuda, que yo lo condene o que yo lo juzgue. Y han habido hermanos desde que están en adulterio, en fornicación, que se están drogando, que se embriagan los fines de semana, que se rebelan, que están agarrando lo que no es de ellos, que están siendo deshonestos. O sea, una serie de conductas que no agradan a Dios, que son pecados. Y que esas conductas tienen que llevarte a ti a un arrepentimiento y a un reconocimiento de que necesitas ayuda. Una persona que se aleja es una persona que necesita, es como un enfermo, hermanitos. Es alguien que necesita. Mira, es muy raro que un enfermo se cure solo, es muy raro. Y cuando de pronto se recupera porque su organismo es fuerte y de pronto a los 3 días ya se levantó, y aunque no haya tomado algún antibiótico, algún analgésico, etcétera, ahí medio que se recupera. Pero son personas muy vulnerables porque normalmente están así, tambaleándose. Y si no tienen una restauración como debe de ser, entonces ellos fácilmente en 10 días van a volver a enfermarse. Cualquier virus, una gripita, un compañero que estornudó, algún resfriadito por ahí te da y vuelves a caer en la enfermedad. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver esta tarde, que vamos a introducirnos, es qué se tiene que hacer en el caso en el tema de la restauración. ¿Qué tenemos que observar nosotros para poder levantar a un cristiano que se ha alejado de Dios? Es más, que ha rechazado incluso ayuda y que ya no viene a la iglesia. Por supuesto, no va a venir, pero que se está perdiendo más y más y más. Yo les decía, ¿me entienden? Desde cualquier libro de la Biblia que ustedes abran, les platicaba ahorita en la introducción de la reunión, que el mismo Génesis trata de 6, 7 personajes tremendos, importantísimos, que tuvieron necesidad de ser restaurados. Pero bien, primero voy a tocar rapidito, porque no tengo mucho tiempo, 3 puntos que tenemos que ver de la restauración. O sea, esto es como el primer piso del tema, ¿no? Entonces, el primer piso, ¿verdad?, el primer punto de este tema se encuentra en Ezequiel, capítulo 36, verso 26, ¿verdad?, que dice así. Cuando usted lo encuentre, por favor, diga amén. Bueno, algunos hacen trampa y ven en la pantalla, pero otros traen en su Biblia y ahí señalan, hermanito. Qué bonito ver hermanitos con su Biblia. Dios quiera que cuando lleguemos al cielo, Dios nos vaya a decir: te dejo entrar si traes Biblia.
Ojalá que no nos vaya a decir eso, porque traiga su Biblia, hermanito. Como quiera, ahí, dijo una hermana, pues como quiera el pastor pone la letra ahí. Por eso, hermanito, pero eso no te quita que traigas tu Biblia, ¿verdad? Bueno, es otro tema. Entonces dice el Señor, lea conmigo, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Sabes, mi hermanito? Ya de antemano nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que hay una promesa de Dios, que ya Dios desde el inicio de la creación de los seres humanos ya contempla ese enorme grado de posibilidad que hay en la vida de un creyente que vuelva atrás, que se aleje, que se aparte de Dios. O sea, desde que Dios hizo al ser humano, Él entendió que el ser humano es falible y que tiene el montón de posibilidades de fallar, de equivocarse. De hecho, la palabra pecado, Mario, significa, Arafat, significa que tú fallas al blanco, o sea, que tú fallas, ¿verdad?, la precisión que debe de dar tu vida, que tu vida debe ir derechito, hacia un blanco perfecto. Pero que cuando tú fallas, esa es la etimología de la palabra pecado en el original hebreo, significa fallar al blanco. Esa es la interpretación correcta de la palabra pecado, ¿verdad? Pecado no es exactamente adulterio, fornicación, relaciones sexuales sin el matrimonio, drogas, alcohol, lascivia, morbosidad, perversidad, pleito, contiendas, amenazas, agresiones, violencia. No. Sencillito, pecado es fallar el camino correcto en el que Dios te quiere llevar. Ese es pecado. Entonces, cuando el Señor creó a los seres humanos, Él está entendido que tenemos muchas posibilidades. San Juan lo dice de otra manera, en el capítulo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, verso 1. Pero si alguno de vosotros hubiere pecado, tenemos ¿qué? Un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así dice, por favorcito, Nayelita, a ver si se los pones, yo te aguanto, mija. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. A veces no metemos muchos versículos, hermanito. Hoy tenemos 300 versículos que hablarles, pero obvio, no nos va a dar tiempo. Sin embargo, dice ahí, léalo conmigo, hijitos míos, a fuerte, hermanitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, Dios ya de antemano sabe que nosotros tenemos esas posibilidades de fallar. Algunos tienen ciertos grados de falla, ¿verdad? Por ejemplo, hay hermanitos que fallan en la semana y tienen la bendición de Dios, que el fin de semana por alguna razón se ponen a cuentas en un cantito bonito que los quebrantó, ¿verdad?, alguna predicación y ¡pum!, arreglan. Otros, mis hermanos, también en casos extraordinarios, que yo no deseo eso para nadie, les llega una prueba en esos días, una prueba grande, y cuando llega esa prueba ellos tienen que quebrantarse porque se dan cuenta que esa prueba tuvo que ver con un quirófano, tuvo que ver con un dinero, tuvo que ver con una situación difícil, tuvo que ver con un hijo que se fue de la casa, tuvo que ver, con un malentendido con el esposo. Y entonces esa inercia de crisis ahí en tu ámbito, en tu persona, te hace reaccionar y regresarte y entender que esto que estás cometiendo tú, estos errores, te hacen ver que están causándote estas condiciones, y entonces el creyente reacciona y se corrige. Pero hay otros creyentes que se van cayendo. De hecho, el infierno, hermanitos, dice la Biblia que es un lugar oscuro donde la gente va dando vueltas, en un enorme abismo, donde vas dando vueltas y vueltas y vueltas en la oscuridad, en el lamento, en el lloro y el crujir de dientes, y entonces no topas con el piso, no llegas, ¿verdad? Y entonces en esa inercia tú vas sufriendo, vas siendo atormentado, va viendo una llama, una lumbre que te está calcinando, pero sin perder tus propiedades físicas o emocionales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa con muchos cristianos que se van perdiendo poco a poco. Conozco creyentes que empiezan a agarrar una cerveza y como a mí muchas veces me han reclamado,
A ver, pues qué de malo tienes más. Los médicos recomiendan que una cervecita. Hay otros que te dicen, no, mira, es que el calor estaba y solamente me lo quito con una cerveza bien fría. Pues así me acostumbré. Y entonces hay personas que empiezan con una supuesta receta médica o clínica, o a veces hay personas, yo tenía tanto miedo cuando mi padre fue alcohólico, y cuando llegaban visitas a la casa, ya sabes cómo era la gente de antes, ¿no? Muy respetuosa y muy propia para no ser descortés con las personas, ¿no? Y llegaban y de pronto mi padrino o un compadre, ¿verdad? O algún familiar, algún tío, ¿verdad? Oye, Aurelio, pues ¿cómo ves? Nos traemos las caguamas y nos tomamos una, Aurelio. Compadre, porque ya ves, ¿no? Compadre, mira, y yo de reojo echándole los ojos al viejo ese perverso que quería que mi papá tomara, ¿verdad? Yo sabía que mi papá empezaba con una como el corito que comenzó con un dedito y la mano agarró, ¿se acuerdan? Bueno, algunos de ustedes no se acuerdan de ese corito, nada más como los de Parchís para acá nos acordamos, o para allá. Y entonces yo sabía que si el viejo empezaba con una caguama, pues no le iba a parar. Y cuando llegaban familiares o un compadre, y hermano, qué difícil. Y habemos cristianos que nos gusta, ¿verdad?, cumplir con las personas. Compadre, sí, claro, compadre, nos echamos un hombre. Y la vieja, ¿no? Viejo, tú sabes que los cristianos no debemos tomar, viejo. Más le estás hablando de Cristo al compadre y mira, qué testimonio. Ah, vieja, es un hombre, además, pues el compadre nunca viene. Y ya, hermanito, empiezas a caer en esa trampa. Deja tú. Ojalá que ese cumplido, y a algunos les pasa yendo a una fiesta, todos tenemos familiares, conocidos. Yo estaba viendo ahorita, un programa donde salió, con mi nieto, un cura, ¿verdad? Y empezó a decir cosas, ¿verdad? De los rezos y todo eso. Yo veía a mi nieto que, pues nosotros competimos contra la iglesia popular, o sea, el monstruo con el que competimos los evangélicos es muy difícil porque la gran mayoría pues profesan ser católicos, ¿no? Pero, ¿sabes? Yo tengo tanto miedo que muchos tenemos familiares católicos o que tienen una boda o una fiesta, unos 15 años y los apreciamos. Y cuando nos invitan a una fiesta de ellos, hermanito, ahí mismo, es más, hasta en tu mesa no les tocaba botella, pues esa vez les llevaron una botella a la mesa tuya, compadre, mira, especialmente, el mismo demonio, hermanito, nomás que no le ves los cuernos y la colota, pero el mismo demonio, mira, compadre, y es de 18 años, yo no sé si ustedes saben de ese de 18, caray, ¿verdad? Porque la normalita es de 12 años, ya la de 18, Jairo, ya son palabras mayores, y es muy difícil que un compadre se resista a una de 18 años, ¿verdad? Pero mira, compadre, y aquí vine, mira, ve, no estoy con ninguna mesa, compadre, pues cómo va a estar, demonio, si nomás a mí me quieres echar, ¿verdad? Y entonces, y ahí está. Entonces, esa inercia se va dando, y si hay cristianos que no se dan cuenta, van en ese abismo, hermanito, vas cayendo, y vas cayendo, y vas cayendo. Y ya el domingo, por supuesto, pues ya no quieres ir, empiezas a maldecir, empiezas a pelearte, agarras otro pecado, porque los pecados te atraen, los pecados te van atrayendo, Tú empiezas con un pecado y después ya eres mal hablado y después ya empiezas con cosas tremendas, ¿verdad? Entonces, el proceso de la restauración tiene un parámetro bíblico, hermanita. Tiene un formato, no nada más que yo pequé y me voy a arreglar y se acabó. Hay un proceso que si tú no lo llevas a cabo, sobre todo aquellos que somos líderes, que tenemos una responsabilidad como los coordinadores de educación cristiana, los facilitadores, aquí mis muchachos que están aquí arriba, yo los vivo cuidando. Y yo les digo, tengan mucho cuidado si su vida espiritual no está en paz con Dios. Mis hermanitos diáconos, los vivo exhortando a que vengan. Me dio tanto gusto el viernes en la velada que se quedaron prácticamente todos, 60, 80 diáconos. Y cualquier hermanito ahí está, más razón, esos hermanitos cuando tienen una falla espiritual, tienen que buscar cómo corregirlo y cómo restaurarlo. Entonces, es bien importante, hermano. Mira, lo más fácil es que tú te des una buena clase y que tú seas muy buen consejero y que tú tengas un ministerio. Pero, si hay un pecado en ti, tienes que ser restaurado. Si es un hermanito normal de la iglesia, a lo mejor con alguien que tenga confianza, que lo lleve a una oración y como yo les decía,
hay algunos que se sanan solos, si su crisis no es tan grave, pues van adelante, ¿verdad? Pero si su crisis afecta a un segundo, un tercero, tienes que ser sincero, tienes que confesar, tienes que abrir tu corazón, porque de lo contrario no vas a ser restaurado, vas a ser sancochado, vas a caer otra vez en la misma silla de antes, pero con todas o aún más posibilidades de volverte a alejar. Conozco hermanos, es más, la Biblia lo dice, si 7 veces se cae el justo, 7 veces lo levantará Jehová. Sí, siempre y cuando Él se quiera levantar cada una de esas 7 veces. O sea, Dios te dice, caíste, órale, te ayudo, caíste, órale, te ayudo. Sí, mira, acuérdate que el número 7 es el número perfecto. Quiere decir que todas las veces Dios te va a dar la mano para levantarte. Pero en muchos casos hay un proceso, hermanito. Hay un proceso que se tiene que vivir. Entonces, número 1, en ese proceso tú tienes que recordar que el diablo no te va a acusar. Dice ahí en primera de Juan 2:1, dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿Por qué necesitas un abogado cuando cometes pecado? Porque tienes un fiscal perverso, un fiscal que no te va a perdonar, no te va a pasar por alto, un fiscal que estando solo, acompañado, con terceros, con cuartos, en México, en Monterrey, en Reynosa, en McAllen, donde estés, te va a decir, eres un miserable pecador. Y sabes, el infierno está preparado para mí, pero de mi cuenta corre que tú te vas conmigo. Ese es el acusador, ¿sabes? El que vino para matar, hurtar y destruir. Dice San Juan, búscale, Nayelita, 10:9 en el libro de San Juan. Dice que hay uno que vino para matar, hurtar y destruir. Ese es el acusador, ese es Satanás, que está señalándote todos tus errores y que te está diciendo, eres un vil pecador, eres muy perverso, eres hipócrita, y cuántas cosas te va a decir, ¿verdad? El 10, hermanita, por favor, dice el versículo 10 del capítulo 10 de San Juan, el que sigue, Claudita, por favor, dice porque el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Ahí lo pueden ver. Y entonces cuando el diablo ve un creyente tirado, pues ese lo acaba de destruir. Mira, el creyente que está en el piso, primo David, ese quiere levantarse, pero el diablo quiere, acabarlo ahí, a sillazos, a puntapiés, ¿verdad? Lacerándole el rostro, lo que sea. Porque la característica, la personalidad del diablo es matar, hurtar y destruir. Y cuando tú caes en el pecado, el diablo está listo, hermanito, para acecharte y aventarse contra ti. Y te acusa y te dice, tú le dices al diablo, bueno, diablo, ¿por qué me ataca? O sea, ¿por qué me haces sentir así? ¿Por qué me dices que soy un miserable? ¿Por qué me provocas más pecado? Y el diablo te dice, porque yo te quiero destruir. Y entonces, cuando tú reaccionas, o algún familiar, o a un hermano, o el pastor, o un líder, y empieza a ministrarte el perdón de tus pecados, el Señor empieza a ser tu abogado y te empieza a defender. Y el diablo dice, oye, pero ¿por qué quieres ayudar a Mario? ¿Por qué quieres ayudar a Rubén? ¿Por qué quieres ayudar a fulanito, a Carlos, a Pedro? Y entonces el Señor dice, porque yo di mi vida por ellos, porque mi sangre fue derramada en la cruz por sus pecados. Y eso no lo soporta el diablo. Entonces, nosotros necesitamos un abogado. Entonces, número 1, ya estamos en el entendido de que eso ocurre a cualquier cristiano. Yo te voy a hablar, por ejemplo, dime un personaje que no le haya pasado eso, sobre todo en el Antiguo Testamento. Es más, el referente total de todo el Antiguo Testamento es Israel, su mismo pueblo que tuvo que ser restaurado. ¿Por qué? Porque caían en cautiverio por causa de su pecado. Por ejemplo, yo te hablo de Noé, ¿verdad? Te hablo de la restauración de Abraham, la restauración de Jacob. ¿Te acuerdas que Jacob, un día tuvimos un predicador un viernes que nos predicó todo lo que había pasado en el usurpador Jacob, que después de que a él no le tocaba la primogenitura, ¿verdad? Se la compró a Esaú, le hizo trampa, volvió a hacer trampa y era un tramposo. De hecho, eso quiere decir Jacob, tramposo, usurpador. Y cuando él entendió, Dios lo empezó a restaurar.
hubo una lucha allá en Betel donde él incluso quedó lisiado de una pierna. Jacob era una persona que cojeaba de una pierna porque tuvo una tremenda lucha contra el ángel, porque la idea de Dios era restaurarlo. Y una vez que luchó contra el ángel, Dios le dio a él la victoria y le dijo: ya no llamaré más tu nombre tramposo, ni usurpador, ni pecador, ni perverso. Ahora tu nombre será llamado Príncipe de Jehová, y eso significa Israel. Entonces, todos los personajes, hermano, en la Biblia, todos tuvieron de alguna manera que entrar en un proceso de restauración. Uno de los principales personajes que nosotros amamos mucho y respetamos, que sin duda muchos lo tenemos como nuestro personaje preferido en la Biblia, es el rey David. Pero fíjense, el rey David, hermanitos, si nosotros tuviéramos que seleccionar algo de ese individuo, de ese hombre, de esa persona, no daba una. Fíjate, cuando lo ungieron como rey, ni siquiera lo querían a él. Cuando el profeta Samuel le dijo a Isaí, el papá de David: oye, tienes unos hijos para que uno de ellos es el ungido de Jehová. Y Isaí trajo a 7 hijos, todos bonitos, grandotes, ojos azules, porque los judíos tienen ojos azules, y muchos son muy blancos, muy rubios, porque vienen de la descendencia de Set, el primer hijo de Noé. Bueno, entonces cuando llega Isaí, trae a todos los 7 hijos y ninguno era. Hasta que viene David y le dice: tengo otro, y lo trajo. Dijo: pues este es. Dijo: pero este está chaparro y no es muy valiente, y esto y lo otro. Dijo: bueno, este es. Luego, como político o como rey, fue una tragedia, hermanito, porque el pueblo de él estaba dividido. Como padre de familia, Absalón lo quería matar. Sus 2 hijos, uno violó a la hermana, ¿verdad? Él cometió muchos pecados de adulterio. Fue un hombre, hermanito, que no podríamos seleccionarlo para algo, pero tenía a su favor un salmo. Con este salmo te explico qué era lo que tenía a su favor. Vete al Salmo 51, Nayelita, y dice entonces: crea en mí, léalo conmigo, hermanito: crea en mí, oh Dios. Bueno, empecemos desde el verso 1, porque ese es el 10. Ten piedad de mí. ¿De acuerdo? A ver, búscamelo. Dice, versículo 1: crea en mí, oh Dios, un corazón. El 1, mija, por favor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme. Es que me está cambiando la pantalla y yo me vuelvo loco con esa pantalla. A ver, ten piedad de mí, oh Dios. Léalo conmigo, hermanito. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Borra qué? Borra mis rebeliones. Ahí va. La primera ocasión en ese puro salmo que él reconoce que es un rebelde. Verso 2, por favorcito. Y luego dice, ¿qué dice? Lávame más y más ¿de qué? De mi maldad. Número 2, reconoce que hay una extrema maldad en él. Y luego dice, número 3, y límpiame ¿de qué? De mi pecado. Era un hombre que quería restaurarse. Era un hombre que cada experiencia que vivió la quiso corregir delante de Dios. Número 3, reconoce que hay un pecado. Verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre como. Siempre. O sea, David ante Dios, hermanito, nunca le trajo una cara de santurrón. Nunca, hermanito, nunca. Cuando David se presentaba ante Jehová, él nunca le traía una cara de santurrón, ni tampoco le traía una máscara, ni tampoco era como de esos mimos que se maquillan. No. Él le decía: Señor, mi pecado está siempre delante de mí. Yo a nadie le he ocultado mi pecado, a nadie le he ocultado que yo he fallado, que yo he cometido errores. O sea, David era un hombre que estaba entendido de lo importante que era restaurarse por causa de sus rebeliones. Verso 4, rapidito, dice el versículo 4: contra ti, ¿solo qué? Solo he pecado. O sea, estoy contra ti, Dios. Porque cada vez que tú pecas, no pecas solamente contra ti. Hay personas que pecan contra su cuerpo, hay personas que pecan contra su familia, hay personas que pecan contra su ciudad, ¿verdad? Hay familiares nuestros que pagan los platos rotos del pecado de un miembro de la familia. Y a veces eso no lo queremos entender. Pero David decía: contra ti he pecado contra ti. Y número 6, ¿y hecho qué? Lo malo. O
sea, David siempre estuvo entendido que él hacía lo malo y que había hecho lo malo delante de Dios, delante de sus ojos. ¿Para qué? Para que reconocieran que Dios era justo, porque miren, a Dios y a David los identificaban mucho, 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 mucho. Y entonces, cuando David era pecador y cometía errores, entonces David decía, no, 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 pero Jehová no es así como yo, no, no, no. O sea, Él es santo, Él es puro, Él es digno de ser exaltado. De hecho, él siempre lo estaba adorando a Dios, y él decía, no, no deben de compararnos ni de asociarnos a ti conmigo, porque mi pecado está delante de mí y tú tienes que ser reconocido, yo pecador y tú que eres justo. Y luego dice más adelante, dice, para que sea retenido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, verso 5. Y luego dice, y he aquí, ¿qué más? En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Algunos dicen que ese versículo, ¿verdad?, lo interpretó porque David tuvo hijos en adulterio, y algunos de sus hijos que amaba tanto fueron concebidos en adulterio. Y algunos teólogos dicen que ese versículo David lo dijo porque él tenía hijos que había engendrado en adulterio. Oh, qué cosa tan difícil, hermanitos, de verdad. Tal vez puede haber comprensión, perdón, apoyo a personas que hayan tenido hijos fuera de su matrimonio, en adulterio, y ayudarlos. Pero te causa una crisis. Y yo he visto la nueva esposa, la antigua esposa, que le echa tierra a los hijos nuevos, y la antigua esposa, la nueva esposa le echa pleito a los hijos antiguos, y es una cosa he visto cuates, hermano, deprimidísimos por una situación de la engendración de hijos en adulterio. Y a David le caló mucho eso, le caló mucho que él había concebido hijos en adulterio, y dicen que él escribió ese versículo por los hijos que él había concebido en adulterio, y le dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Verso 6, por favorcito, quiero llegar al 10 rapidito. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Todo personaje, todo creyente que quiere restaurarse, es aquel que ha comprendido la sabiduría, que ha entendido esa importancia. 7, por favorcito. Y entonces dice, purifícame con hisopo. Hermano, el hisopo era una hierba muy fuerte, ¿verdad? Era algo muy fuerte que podía ayudar como un tipo de cloro así, ¿verdad? Límpiame, lávame y seré más blanco que la nieve. Verso 8, por favorcito. Hazme oír gozo y alegría, que se recreen los huesos que has abatido, huesos quebrantados por el pecado. Verso 9 y 10 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades, y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cualquier cantidad de salmos que tú leas, vas a encontrar un referente muy semejante a este. David era un hombre, ¿verdad?, que había encontrado la forma de cómo restaurarse, y no le fue fácil, no le fue fácil. Entonces, si tú lees desde el Génesis hasta el Apocalipsis, mira, toda la Biblia, vas a encontrar cualquier cantidad de personajes que cayeron, que fallaron, que se apartaron de Dios. Y aquellos que fueron sabios y sinceros con Dios alcanzaron misericordia. Dice la Biblia que el que encubre sus pecados no prosperará, ¿verdad? No alcanzará misericordia, pero el que los confiesa prosperará. Entonces, el problema no es si tú eres pecador o no eres pecador, porque hay un momento en que todos podemos fallar. La gran diferencia es que unos se quieren levantar y otros se quieren pasar de listos. Y a Dios no lo podemos engañar. Tú lee la Biblia, encuentra es más, el mismo pueblo de Israel. Yo traigo muchos versículos, hermanito. El mismo pueblo de Israel necesitaba ser restaurado. ¿Se acuerdan? Todas las veces que los encontraron con idolatría, ofreciendo a dioses ajenos, siendo cautivados desde que se fueron a Egipto. ¿Qué pasa? Tuvieron necesidad de ser restaurados. Ahora, punto número 2, nomás se los leo. El punto 2 dice que entonces nosotros, mis hermanos, necesitamos tener una decisión firme para obedecer la restauración y poder vencerla,
¿verdad? Eso te lo voy a explicar el viernes, el domingo, ¿verdad? Rapidito, pero necesitamos esa decisión de obedecer el quebranto que Dios está haciendo en tu vida y vencer ese estatus pecaminoso en el que te encuentras, ¿verdad? Alguien dijo por ahí que no es tan malo las personas que son malas, ¿verdad? Sino que lo malo es no querer dejar de ser malo, ¿verdad? Mucha gente reconoce, no, yo soy malo y yo soy matón y yo, ¿verdad? Pero ese a lo mejor no es el problema. El problema es que no quieras dejar de ser eso, a sabiendas que Dios te está dando la oportunidad para que así seas. Es un punto grande, lo tratamos el viernes. Y número 3, al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Les voy a leer 2 versículos rapidito. Quiere decir, hermanito, que cuando tú estás en un proceso de restauración, tú le tienes que creer a Dios. No tienes que hacer caso a lo que te critiquen en la iglesia, lo que te ataque el diablo, la forma en que te acusen, sino tienes que confiar en Dios, que Él te está levantando, que Él te está restaurando. Si tú dejaste de beber porque ya habías vuelto a beber y ya empezaste a dejar de beber, no falta quien te diga, no, tú sigues siendo el mismo pecador, pero si Dios te dice, te estoy restaurando, te estoy levantando, tú tienes que creerle a Dios. Mira, en Isaías 26:3, ¿verdad? Dice, firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme, cantaré y entonaré salmos a Dios. O sea, tiene que haber una confianza de que tú estás en ese proceso, ¿verdad? En el Salmo 57:7 dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos, ¿verdad? Lo que significa que esa es parte de la confianza que tú le tienes que tener a Dios, de tener esa fe de que el Señor te está ayudando. Clamo a ti y no me respondes, me pongo en pie y no me prestas atención. Podría ser algún referente de que no estás creyendo que Dios te está perdonando y restaurando. En Job 30:20 dice, a Dios mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? ¿Verdad? Este es el Salmo 42:9. ¿Por qué? Porque, mi hermano, cuando tú estás en el proceso de restauración, y termino porque ya son 6:20, hermano, el diablo y tú mismo no le creen a Dios. Si Dios te dice, yo te amo y te quiero restaurar, te quiero levantar, a lo mejor en la iglesia te van a señalar y no faltará algún familiar, ¿verdad? De esas suegras que son muy legalistas, de esos hermanos que están viendo a ver quién se cae para acabarlo de aplastar y que gozan con las debilidades de los hermanos, ¿verdad? A lo mejor sí es cierto, podrás enfrentar un escenario de esa naturaleza, pero si empiezas a creerle a Dios que hay un perdón para ti, que hay una restauración en tu vida espiritual, hermano, eso será suficiente. Con eso tú tendrás suficiente para estar fortaleciéndote, porque de lo contrario, si no confías en Dios que Él te está restaurando, difícilmente tú vas a poder levantarte. Entonces, gracias Aldito. Esta tarde, hermanitos, yo creo que vamos a llegar al domingo, y para mí es muy importante que nosotros los creyentes estemos restaurados, que nosotros estemos entendidos de lo que es fallarle a Dios, de lo que es apartarnos. Yo no sé si tú conoces a un hermano, un familiar tuyo, alguien que se ha alejado de Dios. La Biblia dice que si esa persona no haya su restauración, dice que es peor, que mejor hubiera sido que no conociera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que está alejado de Dios, hermano, ya está en una situación de condenación y de juicio, porque ha tenido en poco el sacrificio de Cristo. Ahora, pastor, ¿y tendrá oportunidad? Claro, por eso se trata de esto. Claro que tiene oportunidad. El viernes vamos a ver ahora ya de una manera individual qué tiene que hacer la persona, ¿verdad? Que tiene que arrepentirse, que tiene que reconocer que está haciendo mal, que tiene que entender su rebeldía y, obvio, tiene que alejarse de ese pecado, ¿verdad? Después de confesarlo, para que lo pueda el Señor restaurar. Yo te animo, yo te pido, hermanito, no juegues con lumbre. Si tú te sientes muy inteligente, si tú sientes que puedes irte al mundo, regresarte, ¿verdad? Yo tenía un amigo que
que una vez a mí me dieron un golpe en la cara, un vecino, porque yo le quité al papá que lo estaba matando. Entonces allá en la cañada, y el vecino fue una vez que yo borracho y me dio un golpe y me abrió aquí. Había 500 hermanos que lo querían linchar y yo les dije, no, yo lo voy a encomendar a Dios. El vecino empezó a pasar situaciones muy tremendas, al grado que a las 2 semanas amaneció muerto, ahorcado en el porche de su casa. Tardó el MP hasta 3 horas del fuero común, ¿verdad?, para venir y dar fe de ese suicidio, porque se cree que él se suicidó. Y 3 horas Dios me dijo, yo estaba ahí consolando a la familia, porque eran vecinitos de la iglesia antigua. Y entonces yo recuerdo bien que un hermano, ¿verdad?, este vecino era petrolero y fue a la puerta 5 y lo esperó allá afuera, ¿verdad? Y cuando se pasó enfrente ahí con los tacos el paisa, ¿verdad?, ya el hermanito lo ubicó, fue a su camioneta y sacó un rifle, ¿verdad? Y entonces fue ahí donde estaba comiendo tacos, ya el hermanito ya murió. Y le dijo, mira, y le puso el rifle en la cabeza y le dijo, ¿sabes una cosa? Tú golpeaste al pastor y no sabes el problemón que te metiste. Yo estaba en la cruz, pero decidí bajarme de la cruz para venirte a volarte la cabeza. Sin embargo, como me quiero volver a subir a la cruz, decía ¿verdad?, no te voy a matar ahorita, pero sí te voy a decir una cosa. Si tú vuelves nada más a mirar feo al pastor, así, tantitito que lo mires feo otra vez, dijo, yo te voy a volar la cabeza. No era necesario, porque el tipo se suicidó después, ¿verdad? O sea, no tenía capacidad para pelear contra Dios, ¿verdad?, contra la obra de Dios, contra los siervos de Dios. No tenía capacidad. Es más, es un endeble, hermanito, es un X. Cualquier persona que te amenaza, que una pistola, esos son X, hermanitos. Esos no hacen nada, no hacen nada. ¿Sabes una cosa, hermanito? A las 3 semanas se murió. Pero ese hermano batalló mucho para volverse a incorporar en su vida cristiana. Y su intención fue buena. Una vez fui a su casa y ebrio me dijo, no, pastor, es que a ti no te van a decir nada, ni te van a hacer nada. Mientras yo viva, ya estaba ebrio. Mientras yo viva, pastor, yo el tal por cual, yo me le voy a echar. Y me daba mucha tristeza porque lo veía en condiciones. Su intención era buena. A lo mejor muchas veces tú vas a cometer un pecado sin darte cuenta, algo bueno, pero que la consecuencia puede ser fatal. Y yo le decía, hermano, no, hermanito, no es así, amigo. Yo te amo, yo vengo a visitarte porque yo tengo mucho aprecio, pero pide perdón a Dios. Tú te bajaste de la cruz, tú mismo lo dijiste, deliberadamente, para volverte a subir te está costando mucho trabajo. Sin embargo, yo te animo, hermanito Mingo, arrepiéntete, olvídate de los pleitos, hermanito. Mira, pelear es muy fácil. Agarrar un arma y ir y darle unas patadas a cualquier, eso es fácil. Pero bajarte de la cruz trae implicaciones que pueden ser muy letales para tu vida espiritual. Hermano, si te vas a pelear, a lo mejor eres bueno para los trompos, hermanito. Hermanita, si tú tienes una lengüota así, que puedes acabar con cualquier vecina que se ponga bien loca, está bien, yo reconozco. O si tú estás dispuesto a los trompos y a matarte con el que sea, qué bueno, que me agrada tu gallardía, tu valor, pero vas a perderlo más por lo menos. Mira, cuando el vecino a mí me abrió el pómulo, los hermanos agarraron piedras y unas tablas y querían ir a la casa y lincharlo. Y yo les dije en el culto, era un miércoles como hoy, les dije, no, a ver, bájenle a su radito, hermanitos, bájenle, a ver. ¿A quién golpearon? ¿A ustedes? No, pero qué pastor, que ya sabes que siempre en la iglesia hay hermanos bien bravos. Por eso, miren, a mí me golpearon y yo lo perdono y lo entrego a Dios. Y entonces Dios sabrá lo que va a hacer con él, ¿verdad? Y así lo hicimos. Una hermana, su esposo era el comandante de la ministerial, en aquellos años era la policía ministerial,
y me mandó unas parejas de ministeriales ya listos a sacarlo y golpearlo, ya sabes cómo se las gastaban antes, y llegaron y tocaron. Buenas noches, buenas noches. Yo le dije a mi esposa, pues quién sabe, ¿verdad? ¿Quién será a esta hora? Nosotros vivíamos arribita en la casita pastoral, que ni luz había a veces, hermanito. Buenas noches. Ya me levanté y fui y le abrí. Y eran unos empistolados, ¿verdad? Así con su sombrero tejano, ya sabes cómo se la gastaban, su cinto piteado y sus botas de piel escueta, ¿verdad? Así. Y señores, buenas noches, ¿qué se les ofrece? Pues mire, supimos que aquí hubo un conflicto y queremos saber, a ver si usted nos diga, parece que a usted fue o no sé quién, que el pastor, que lo golpearon y queremos arreglar ahorita. Ah, caray. Yo como soy muy así respetuosillo, ¿verdad, hermanito? Le dije, no, señor, discúlpeme, no sé de qué me está hablando usted. No, que mire que el comandante nos mandó y que el vecino de usted que lo golpeó, que quién sabe qué. A mí yo traía unos lentes que no tenían aro y aquí me abrió, ¿verdad? Y entonces le dije, mire señor, con todo respeto, pues si ustedes tienen algo que hacer, ¿verdad? En su trabajo, pues pues háganlo, ¿verdad? Pero una pregunta, disculpe, con todo respeto, ¿traen ustedes alguna denuncia o traen un papel para que yo los oriente o qué mosca les picó a ustedes, ¿verdad? Como quien dice, no les iba a decir así, pues no me agarran a sombrerazos ahí. Y ya dijeron, no, mire, no traemos ninguna orden de aprehensión, no traemos nada de eso, nomás que el comandante está muy enojado y fulano de tal va a pagar y ahorita, no, manito, le dije, no, oficial, váyase a la casa, hombre, dígale al comandante que muchas gracias, pero yo no necesito eso, manito, no necesito esas cosas. Por favor, digo, con todo respeto, mire, nosotros predicamos la paz, predicamos el amor de Dios, predicamos el perdón, así que mira, tranquilito, Dios los bendiga, dígale al comandante, es más, llévenle mis saludos al comandante, ¿verdad? Yo lo conozco, lo aprecio mucho, dígale que Dios lo bendiga mucho, pero que no va por ahí, ¿verdad? Y ya se fueron medio molesta ahí bajando escaleras, pero no va por ahí, hermanito, no va por ahí. Entonces, a lo mejor tú tienes una razón por la cual te quieres bajar de la cruz, a lo mejor te ofendimos, a lo mejor tu esposa está en un plan muy difícil, o a lo mejor tú tienes amigos muy perversos, o a lo mejor a ti te gustaba antes el biberón y pues esa vez caíste, o a lo mejor eres muy débil, no lo sé, pero no te conviene. O sea, vas a perder lo más, por lo menos. Si te bajas de la cruz, hermanito, requieres un proceso de restauración que es muy complicado. Vamos a orar. Padre Santo, por favor, Señor, danos el entendimiento de lo que significa bajarnos de la cruz, lo que significa regresar atrás, lo que significa tratar de hacer una vida, Padre, que no es agradable a ti, oh Dios. Somos humanos, estamos expuestos, por supuesto, tenemos debilidades, fallamos, hay pecados tal vez, Señor, en nosotros. Pero siempre queremos ponernos a cuentas contigo, Padre. Y siempre queremos entender, Padre, que si hemos hecho un mal, lo podamos restaurar y corregir lo más pronto posible, Padre. Señor, oro en esta tarde, noche, que ministres a tus hijos, Padre, y que nos ayudes, Padre, a traer esa bendición, de paz y de fortaleza en nuestras vidas, Padre. Tú eres precioso, Señor, y queremos encomendarnos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Mi hermano, que esa unción de Dios te abrace, te ministre esta tarde, te dé fortaleza para seguir adelante, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, cantándome, sanando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser. Mi espíritu y mi
mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma estás llenando, Dios, con el poder de tu Espíritu Santo. Mi hermanito, mi vida nunca más, mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser. Sí, hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser. Mi espíritu y mi alma, mi espíritu y mi alma, con el poder de tu Espíritu. Amén. Mi vida nunca más será igual. Amén. Será igual. Mi espíritu y mi alma estás llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Sí, Señor. Amén, Padre. Mi vida nunca más será igual. Gracias, Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Dicen amén, hermanitos. Bueno, vamos a ofrendar y nos vamos a ir a casa, hermanitos, ¿eh? Miren, quería yo presentarles un proyecto, pero yo creo que el viernes, ya hoy no me dio tiempo, ¿verdad?, de lo que es el anuncio, que me ayuden a orar, ¿verdad?, y todo eso, pero pues gracias por su apoyo. Hoy tuvimos la bendición de pagar el terreno, esta semana pagamos la luz. Cada fin de mes, hermanito, es un desafío, ¿verdad? Y bueno, gracias a todo el apoyo que ustedes dan, que Dios los bendiga mucho. Y vamos a ofrendar. Padre Santo, suple, Padre, todas las necesidades, suple todo lo que hace falta, conforme a tus riquezas en gloria en la obra tuya, Padre. Que tengamos siempre los recursos financieros para suplir todas las necesidades de la obra tuya, Padre. Gracias porque ya hoy se pagó el terreno, Padre. La semana pasada se pagó la luz, el lunes pasado, y ahí vamos, Padre, con tu bendición, que realmente yo veo eso muy difícil, pero veo también como tu mano bendita se manifiesta. Bendice cada hogar, cada familia, en su economía, en sus finanzas, para la gloria tuya, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanitos. Anoche me habló y triste me contó lo que esperaba oír de ti. Pero el tiempo pasó, el cielo oscureció y solo se encontraba allí. Te intento llamar, temiendo que estorbar, sabiendo que ocupado estabas tú. Dejo un mensaje aquí de parte de Jesús. Ayúdame, hermanita, Vamos a decir, cuéntale que mi vida de por él. Cuéntale que mi vida yo di por él, que mi sangre yo derramé en angustia y soledad,
bonito. Sí, cuéntale que mi amor sigue siendo fiel. Cuéntale que es el amor de Cristo, hermanito, ese amor que sigue siendo fiel. Si me busca, allí estaré, en aquel mismo lugar. Anoche me habló y me recordó como hace mucho tiempo atrás tu pobre corazón, ahogado del dolor, lloraba triste sin cesar, cansado de sufrir, buscando a dónde ir. Oíste lejos una tierna voz y con su dulce amor sus lágrimas secó. Oh, sí, cuéntale que mi vida yo di por él. Amén. Todo aquel hermanito que se ha alejado, oremos por ellos, pidamos al Señor que los bendiga, que los acerque a una iglesia, mi amado hermano. Amén. En angustia y soledad, sí, cuéntale que mi vida yo di por él. Amén. Sí, que mi amor sigue siendo fiel, y si me busca, ahí estaré. Si me busca, ahí estaré. Si no quieres escuchar, al oír su tierna voz llamar, aún así con amor deje esperar. Cuéntale que mi vida yo di por él, que mi sangre yo derramé en angustia y soledad. Oh, sí, cuéntale. Amén. Mi amor sigue siendo fiel. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Allí estaré, en aquel mismo lugar. La, la, la. Gracias, Dios. La, la, la. Te adoramos, Dios. Te bendecimos. Por última vez, hermanitos, vamos a cantar. Cuéntale que mi amor yo di por él. Por él, que mi sangre yo derramé. Oh, bendito Dios, en angustia y soledad. Gloria a Dios. Oh, sí, cuéntale que mi amor sigue siendo fiel. Amén. Y que si él regresa, si él lo busca, si me busca, aquel mismo lugar. Gracias, Dios. Qué hermoso. Démosle un aplauso a Cristo precioso, hermano, porque con amor eterno Él nos ha amado y ha prolongado su misericordia sobre nosotros. Se ha manifestado. Dios, bendice tu iglesia, bendice cada creyente, guárdalo en el hueco de tu mano, cúbrelo contra toda hueste del maligno, con tu sangre preciosa, Padre, de tentaciones, de ataques. Manténnos firmes delante de ti, esforzados, peleando la buena batalla de la fe, Señor. Oh, porque en Cristo
Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Oremos para despedirnos. Dale gloria a Dios, hermanito. Padre Santo, danos tu bendición. Vamos a casa, Señor. Prepáranos para la otra reunión, Señor, y que al despedirnos estemos orando por aquella familia que perdió, Señor, a este ser querido, Padre, que tú les consueles. También por familia Álvarez Consuelo, Padre Víctor Manuel Acuña, por su esposo Pili, que ya se está recuperando en el seguro, Felia Cruz, también por Noemí Zúñiga. Gracias por el hijito de Gilda Álvarez, por Alberto Pruneda. Gracias, Señor, por Carlos Pruneda. Gracias por tus bendiciones para todos ellos. Despídenos en paz, Señor, no de tu presencia, sino de este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la paz de Dios vaya con ustedes, hermanitos. Buenas tardes, buenas noches ya prácticamente. Cargamos tu redención.